nunca vamos a querer que el agente invente cosas. No queremos que sea como ese primo que tienes que parece saberlo todo, pero que en realidad no sabe nada, pero tú le terminas creyendo porque habla con seguridad. Y los modelos de lenguaje hablan con mucha seguridad. 2 más 2 son 5, confirmado al 100%. Cuando trabajas con herramientas de inteligencia artificial, a veces vamos a requerir que nuestro agente tenga información contextualizada de la empresa de nuestro cliente o de tus propios procesos. Por ejemplo, información respecto a los horarios de despacho, información respecto a los precios, información respecto a los productos en stock. También, si es una empresa legal, información respecto a legislación vigente, información respecto a contratos, etc. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que la información con la cual va a contestar nuestro agente esté contextualizada en la documentación de la empresa. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una técnica llamada RAG, Retrieval Augmented Generation, lo cual va a permitir que un modelo de lenguaje pueda acceder a la información de la empresa, enriquecerla a través del mismo modelo de lenguaje y su entrenamiento y entregar una respuesta satisfactoria a tus clientes. ¿Cómo funciona? Ingresa una consulta a nuestro agente que tiene un modelo de lenguaje anidado, el cual puede ser de OpenAI, Meta, Anthropic, el que tú quieras. También tiene una memoria y tiene distintas herramientas. El agente va a procesar la consulta del usuario a través del System Prompt. El System Prompt que va a tener aquí el agente le va a permitir a él saber cómo comportarse, cómo responder a esas distintas consultas. Cuando son consultas respecto a agendar una cita, por ejemplo, simplemente va a ir a la tool o a la herramienta de calendario y va a agendar esa reunión. Si es una consulta respecto a enviar un email, va a utilizar la herramienta de email y va a gestionar ese email de forma muy rápida y eficiente. Pero cuando la consulta hace referencia a información no estructurada, que no podemos almacenar en una base de datos relacional, recordemos que las bases de datos relacionales están estructuradas de esta forma, en columnas y filas, como las típicas planillas Excel de los 90, y que se relacionan con otras tablas a través de una clave valor. Por ejemplo, el ID de un cliente se va a relacionar en una tabla en otra a través del ID, que va a ser una clave primaria. Y en estas tablas podemos almacenar información estructurada, escalar, por ejemplo, la talla, el nombre, el apellido, la dirección, la calle, distintas características que podemos almacenar en bases de datos relacionales. Pero no podemos almacenar información que podamos buscar de forma semántica, por ejemplo, la información de un contrato. ¿Qué dice un contrato? ¿Cómo me afecta ese contrato? ¿Cuál es el riesgo de ese contrato? Esa inferencia no la puede hacer a través de una base de datos relacional. Para estas tareas se utilizan bases de datos vectoriales, donde los documentos se almacenan en vectores que permiten la consulta semántica. Se transforma esta consulta del cliente en un vector. Y ese vector se compara en la base de datos vectorial con otros vectores que van a representar esa documentación que ya hemos cargado. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Aquí, por ejemplo, te muestro un flujo de trabajo de carga de documentos en una base de datos vectorial. Aquí tenemos un documento X, da lo mismo, el cual va a ser fragmentado en distintas partes para no saturar la memoria de la ventana de contexto de nuestro agente. Y cada uno de estos fragmentos va a ser identificado a través de un chunk o un fragmento, un chunk ID, que lo podemos ver aquí. Cada uno de estos documentos va a ser transformado en un chunk, aquí, aquí y aquí, que va a representar a través de vectores la información que contiene. ¿Por qué a través de vectores? Porque a través de vectores va a permitir que la consulta del usuario, que está aquí, pueda ser comparada con otros vectores en el mismo tipo de datos.
con distintas técnicas. Van a haber técnicas que van a comparar similitud por coseno, otras técnicas que van a comparar la distancia en que está un vector respecto a otro, etc. Eso lo vamos a realizar en N8N muy rápido y muy fácil. Para lo cual debemos diseñar dos procesos. El primero va a ser un proceso de carga de datos, que está aquí, donde ingresamos datos en Google Drive y luego en la base de datos vectorial es posible consultarlos. ¿Cómo va a funcionar? Aquí nosotros vamos a subir un documento a Google Drive y después lo vamos a descargar. Y esta parte del agente, que es el Default Data Loader, va a dividir en fragmentos este documento y va a ser el proceso que te mencioné recién. Y este modelo de embeddings, que en este caso va a ser de OpenAI, va a transformar estos fragmentos en estos vectores y van a quedar alojados en la base de datos vectorial. Entonces, mediante este proceso de text splitter, donde los documentos van a ser troceados, van a ser pasados a vectores y se van a almacenar en una base de datos vectorial, para luego nosotros crear un agente que permita consultarlos. ¿Para qué? Para responder la pregunta del cliente de forma que tengamos enriquecido nuestro agente con la información de la empresa ya cargada en una base de datos vectorial. Y de esa forma nuestra gente no va a alucinar, no va a pensar cosas extrañas y va a responder siempre con la información almacenada en la base de datos vectorial. Pero antes de irnos, debes comprender lo siguiente, que es muy fácil. Se llama RAG esta técnica, Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación, porque vas a tener la consulta del cliente, el agente va a responder, ¿cierto? Dijimos que tiene el System Prompt, tiene un LLM, tiene memoria y tiene herramientas, pero su respuesta va a ser enriquecida por la documentación que tienes cargada en la base de datos vectorial. Entonces, la generación, que es la generación de la respuesta del agente hacia el cliente, va a ser enriquecida por la consulta a esta base de datos vectorial y va a poder responder en base a información no estructurada, que es la información que tenemos en todos nuestros documentos. Generación aumentada por recuperación. Esta es la recuperación y la generación va a ser la respuesta que va a generar este LLM a través de esta recuperación. Yo creo que se entiende, pero lo vas a entender mucho mejor en la práctica y creando este modelo de ingesta de datos, de carga de datos en la base de datos vectorial, configuración de la base de datos vectorial y luego consulta, con un ejemplo en una página web donde vamos a disponibilizar un agente a través de un nodo de chat, lo cual puede ser por WhatsApp, etc. Vamos a construirlo. Lo primero que debemos tener para poder crear nuestro agente conectado a una base de datos vectorial es un lugar donde almacenaremos los documentos que cargaremos. Por lo tanto, vamos a utilizar Google Drive como esa fuente de almacenamiento y vas a crear una carpeta con el nombre que tú quieras. En mi caso, la he denominado RAG y dentro de ella tengo 3 documentos: un listado de productos químicos veterinarios con el producto, el animal donde se aplica, la categoría, la presentación y el precio. También tengo las condiciones de despacho de productos químicos, los distribuidores, y tengo el procedimiento de devoluciones en caso de que el cliente quiera devolver productos. Por lo tanto, le voy a entregar esta información al agente a través de una base de datos vectorial
Así podrá consultar información de mi propio negocio y no responder con aleatoriedad, sino que en base a conocimiento exacto. Cerramos la documentación. Tú ahora ya puedes cargar una carpeta e ingresar documentos que quieras cargar. Dejas tu carpeta lista con un nombre adecuado para que lo puedas identificar posteriormente. Luego vamos a ir a Pinecone, que va a ser la base de datos vectorial que vamos a crear, donde almacenaremos estos documentos en vectores para que se pueda realizar la consulta de manera semántica. Ingresas a tu navegador y escribes Pinecone e ingresas con una cuenta de correo electrónico, puede ser Gmail o la que tú estimes conveniente. Yo ya estoy logueado, tengo en este caso 2 índices con alguna documentación de ejemplo que estoy trabajando. En tu caso te va a aparecer en blanco y debemos crear un índice. Hacemos clic en Create Index, le asignamos un nombre, base de datos en mi caso, y vamos a elegir el modelo de embeddings con el cual vamos a configurar esta implementación. Yo voy a elegir Text Embedding 3 Small. Te recomiendo que la elijas también porque va a ser más fácil la configuración. Más adelante, cuando aprendas a manejar bien esta base de datos, puedes cambiar el modelo de embeddings. Vamos a elegir Text Embeddings 3 Small. Aquí van a aparecer la modalidad, que va a ser de texto, el tipo de vector denso, la máxima cantidad de tokens, la dimensión, que la vamos a cambiar a 1536 dimensiones, y la métrica similitud por coseno. ¿Ok? Eliges el proveedor de nube donde se va a alojar, y como estamos en la versión gratuita de Pinecone, simplemente vamos a poder elegir una región donde van a estar alojados estos servidores. No habilitamos nada más y hacemos clic en crear índice. Y se está desplegando el índice en esta instancia de Pinecone. Ahora lo que necesitamos es una API key para poder vincular nuestro flujo de trabajo de N8N con Pinecone. Por lo tanto, vamos a este apartado aquí que dice API Keys y creas una nueva API Key. Yo le voy a llamar documentos. Y hago clic en crear. Copias esa API Key y la guardas. Cerramos y ya vas a tener tu API Key. Yo tengo varias API Keys, tú puedes tener la primera. Con eso listo, dejamos aquí en este apartado en Database Index y seleccionamos nuestra base de datos. Como vemos, aquí no tenemos nada creado. Las métricas de esta base de datos, de este índice, van a estar en 0 porque no hemos realizado ninguna carga ni tampoco ninguna lectura. Nuestro agente no ha sido consultado porque nuestro agente aún no existe. Y aquí tenemos los namespace. Los namespace, los espacios, van a ser fragmentos dentro de la misma base de datos que podrán utilizar distintos agentes. Por ejemplo, en un espacio tú puedes guardar documentación referente a recursos humanos, en otro para que otro agente trabaje respecto a ventas, otro agente trabajando en la parte legal, y vas a crear otro espacio de trabajo dentro de la misma base que va a hacer referencia a distintas instancias. Cuando construyamos nuestro agente vamos a crear un espacio de trabajo. Tú después puedes utilizar este espacio de trabajo para distintos agentes. Tenemos nuestra base de datos construida, por lo tanto ahora podemos ir a N8N. Ingresas a tu N8N, creas un nuevo workflow. Le vamos a llamar
agente RAG. Le añades una etiqueta, por ejemplo, Pinecone prueba. Listo. Y aquí debemos primero construir un flujo para cargar documentos a la base de datos vectorial y luego otro para poder conversar con esta base de datos vectorial. Vamos a partir por el flujo de carga de datos. Así es que hacemos clic en Tab y arrastramos el nodo de trigger manual. Después de este trigger vamos a necesitar obtener los documentos que tenemos cargados aquí en Google Drive, para lo cual vamos a buscar un nodo que nos va a servir para esta función que se va a llamar Search Files and Folders, que nos va a permitir buscar archivos y carpetas. Y nosotros aquí vamos a decirle que nos retorne toda la documentación que tenemos aquí, que son más de un documento. Y luego aquí vamos a añadir el filtro que va a ser por carpeta. Buscamos la carpeta, en este caso mi carpeta se llama RAG. La seleccionas y listo. Puedes ejecutar este paso para probar la extracción. Y aquí tenemos el ID y el nombre. Podemos hacer clic en P para pinear este nodo y así no tendremos que ejecutarlo nuevamente. Añadimos otro nodo para poder descargar estos documentos. Por lo tanto, escribimos drive y buscamos download file. ¿Listo? ¿Seleccionamos la carpeta desde donde vamos a descargar los documentos? No. ¿Por qué? Porque los documentos no los vamos a descargar directamente desde aquí, sino que desde el nodo anterior, que va a ser el que nos va a traer los documentos que tenemos cargados en la carpeta que le indicamos. Por lo tanto, vamos a buscar por el ID, by ID. Y el ID lo tenemos aquí, por eso aquí pineamos el nodo anterior. Arrastramos el ID. Listo, y ejecutamos este nodo y deberían descargarse los 3 documentos. Y allí tenemos los documentos descargados. Una vez que ya tenemos los documentos descargados, también hacemos clic en P para pinear este nodo. Y continuamos. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora lo que queremos es ingresar estos datos en la base de datos vectorial. Por lo tanto, escribimos aquí vector y seleccionamos Pinecone y seleccionamos añadir documentos, add documents to vector store. Y aquí yo tengo una credencial, pero tú debes crearte tu credencial simplemente añadiendo en este apartado la API key. De esta forma, create new key credentials. Y aquí añades la API key que copiaste en el paso anterior. ¿Listo? Seleccionamos el índice que vamos a utilizar, que este es el último índice que yo creé, RAG documentos. Verifiquemos. No, base de datos es mi último índice. Tú tienes que seleccionar el que creaste. Base de datos. El batch size lo vamos a dejar así por mientras, que es la cantidad máxima de ítems que podemos cargar en una sola pedida. Y en este apartado le vamos a añadir el nombre al espacio de trabajo que vamos a crear. Aquí puedes limpiar ese espacio de trabajo para resetearlo, o puedes añadirle un nombre. Le vamos a llamar, en mi caso, flujo perfecto. Tú le puedes llamar como quieras, o le podemos llamar documentos ventas. Ok. No vamos a ejecutar aún este nodo. Y vamos a añadir un modelo de embeddings que va a ser el encargado de, una vez que estos documentos pasen por aquí, se van a dividir en fragmentos y este nodo de embeddings los va a transformar en vectores.
vamos a seleccionar el mismo embeddings que seleccionamos aquí, que sería Embeddings Model 3 Small. Y aquí tenemos OpenAI y aquí tenemos el mismo embeddings. Tenemos otras alternativas, el ADA 002 y el 3 Large. Volvemos. Y ahora necesitamos añadir el procedimiento para que cuando ingrese este documento sea trozado, es decir, dividido en distintos fragmentos. Y el nodo encargado de hacer eso es este que está aquí, que se llama Default Data Loader, que nos va a permitir cargar estos documentos troceados en la base de datos. El tipo de datos, como podemos ver aquí, es un binario. Y el text splitting lo vamos a seleccionar como custom para poder realizar una selección del modelo para generar esta fragmentación. Aquí seleccionamos el modelo y tenemos tres opciones. La más común es la recursiva y también token splitter, que aquí podemos seleccionar de forma manual cada cuántos tokens queremos que se divida y con cuántos tokens se genere el overlap entre los distintos documentos. Vamos a seleccionar la forma recursiva. Le vamos a asignar un chunk size de 300 y un overlap de 30. Y listo. Ya tenemos esto configurado. Volvemos atrás. Y ya tenemos nuestro cargador de documentos casi listo. ¿Qué nos faltaría aquí? Si vienen fluyendo distintos documentos, que en este caso son 3, no van a poder ingresar de golpe en la base de datos. Y también, dependiendo de las capacidades de tu servidor, puede que tu servidor se ralentice. Por lo tanto, es recomendable que aquí añadamos un nodo de loop. ¿Qué es lo que va a hacer? De acuerdo a la cantidad de documentos que le añadamos allí, puede ser 1 o 2 al mismo tiempo, va a ejecutar la carga y luego va a venir a buscar el otro, digámoslo así, para volver a cargarlo. Entonces, nosotros vamos a crear un loop que nos va a permitir añadir los documentos paso a paso, y además de eso le vamos a añadir un nodo de espera para que cargue un documento, espere 5 segundos y vuelva a cargar el segundo documento, espere 5 segundos y así sucesivamente hasta el documento número n. Vamos a separar este nodo y vamos a añadir un loop. Buscas aquí loop over items o splits in batch. Seleccionamos el número de batch, el tamaño del batch, es decir, la cantidad de documentos que van a ir aquí va a ser 1. Va a pasar uno y luego el otro. No lo vamos a resetear, vamos a dejar con 1 solamente. Vamos a eliminar este nodo que viene de ejemplo y vamos a unir el loop que va a llegar a base de datos vectorial, y este nodo de base de datos vectorial le vamos a añadir un nodo de espera wait de 5 segundos. Está bien, tú después lo puedes cambiar de acuerdo a la estructura y capacidades de tu base, de tu servidor de base de datos o del servidor donde tienes alojado N8N. Yo lo voy a dejar con 5 segundos, me va a funcionar bien. Y este nodo lo conectamos aquí. De esta forma va a cargar un documento, va a esperar 5 segundos y va a volver a cargar el siguiente. Lo que me faltaría es añadirle metadata a los documentos que voy a cargar, porque si los cargo así se van a cargar sin ningún metadato, por ejemplo sin el nombre del documento. Simplemente voy a abrir aquí el cargador, open, y voy a añadir la opción de metadata y vamos a añadir una propiedad que va a ser el nombre de nuestro documento, nombre, y el valor. Vamos a buscar aquí donde veamos esta tabla
y tenemos el name y lo arrastramos acá. Tenemos el nombre del documento. Sí, está bien. Veamos cómo funciona de esta forma. Guardamos nuestro flujo y voy a separar mi ventana para que puedas ver la ejecución en tiempo real. No tenemos documentos aún cargados en nuestra base de datos vectorial y debiésemos poder cargar estos documentos. El primer nodo que se debiese ejecutar aquí, vamos a despinear nuestros nodos, vamos a quitar el pin de nuestro workflow con la letra P, guardamos, limpiamos las ejecuciones aquí, Clear Execution, hacemos clic en ejecutar workflow. Está descargando los documentos. Procede a cargar. Te fijas, los dividió en fragmentos, puso los embeddings y nuevamente realiza el proceso a través del loop. Y aquí se están cargando nuestros fragmentos transformados ya en vectores. Tenemos 50 registros y terminó nuestro flujo. Veamos qué sucedió en Pinecone. Abrimos Pinecone. Nuestro índice lo actualizamos aquí. Y vamos a Bronze, al buscador. Y aquí tenemos cada uno de estos fragmentos. Y te fijas, tienes el nombre del documento que hemos cargado. Y con un fragmento de acuerdo al tipo de cargador que utilizamos. En este caso se hizo de forma recursiva, por lo tanto trató el modelo de embeddings de no solapar mucha información, sino que dejando textos completos para que la gente cuando busque tenga información precisa y de forma recursiva. Tenemos todos nuestros documentos cargados en la base de datos vectorial. Veamos el namespace y aquí tenemos el nombre de este espacio de trabajo. Si tienes otro agente, puedes crear otro espacio de trabajo dentro de este índice y así utilizar distintos tipos de documentación en una misma base de datos vectorial. Veamos las métricas y aquí tenemos que debiésemos tener solamente escritura. No se registró, pero hicimos una operación de escritura. ¿Listo? Tenemos nuestros documentos cargados en la base de datos vectorial. Ahora necesitamos construir el agente que nos permita consultar estos documentos. Para lo cual simplemente limpiamos esta ejecución, la dejamos así, y en este mismo workflow vamos a crear nuestro agente para poder consultar estos documentos. Por ahora, en un caso real, tú puedes separar estos flujos de trabajo, puedes añadir aquí un nodo de un trigger de Google Drive que cuando se sube un documento se actualice de forma automática e inicie este proceso, y lo puedes dejar aparte. Pero en este tutorial, que es de ejemplo, me interesa que aprendas a hacer esto muy rápido. Vamos a crear aquí un trigger. Buscamos un trigger de chat. Listo. Tenemos nuestro chat. A este chat le vamos a añadir un agente para poder conversar con estos documentos. Listo. Y a este agente le vamos a añadir un modelo de chat. Ahí puedes elegir el que tú quieras, gratuito, no gratuito, de pago, no de pago, el que tú quieras. Le vamos a añadir una memoria, en este caso la memoria por defecto para pruebas. Lo ideal es que uses una memoria Postgres si estás en producción. Eso lo podemos ver en un curso más avanzado. Y aquí, como herramienta, vamos a añadir una herramienta que nos va a permitir conversar con la documentación de desde nuestra base de datos vectorial, que va a ser Answers and Questions. Vector Store Questions and Answers Tool. Listo, límite van a ser 10 y le vamos a escribir una
descripción de nuestros documentos. Documentos de gestión de ventas del cliente. ¿Listo? Vamos a añadir, que nos pide aquí, un modelo de vectorización para poder conversar con los documentos. Añadimos Pinecone. Y aquí debemos seleccionar nuevamente el índice base de datos. Y aquí debemos seleccionar el Pinecone namespace, que en mi caso se llama documentos ventas. Ahí está. Listo. Seleccionamos un modelo de lenguaje a tu elección. Yo voy a dejar por defecto OpenAI para hacerlo más rápido solamente. Y aquí necesitamos un modelo de embeddings para realizar la consulta. Recuerda que cuando ingresa una consulta de un cliente, también el modelo va a transformar esa consulta en un vector, porque vamos a comparar vectores con vectores dentro de la base de datos vectorial. Por lo tanto, elegimos el mismo modelo de embeddings que ya seleccionamos, Free Small, y puedes añadir aquí, por ejemplo, la dimensión, que van a ser 1536 dimensiones por fragmento. ¿Listo? Tienes tu agente conversacional, guardamos y vamos a probarlo. Si lo probamos ahora, ¿qué va a suceder? Que nuestro agente no tiene un contexto de qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto se hace necesario que aquí, de acuerdo a tu realidad, a tu empresa, tú puedas añadirle un system prompt, es decir, las instrucciones con las cuales este agente va a trabajar con esa documentación. ¿Cómo va a atender a tu cliente? ¿Cómo va a reaccionar? Porque este nodo puede ser de WhatsApp, puede ser un nodo como este integrado en una página web, puede ser un chat integrado en cualquier instancia. ¿Ya? Ahí vamos a conversar respecto a la seguridad que debe tener ese nodo cuando esté integrado en instancias de producción. Esto es solamente un ejemplo, pero que es funcional. Entonces le vamos a añadir un prompt open. Añadimos aquí la opción de System Message y yo voy a añadir un prompt que tengo por defecto de forma de prueba. Copiar, pegar, y aquí en este prompt yo le añadí algunas condiciones, por ejemplo, cuál es su rol, cuáles son las tareas que debe realizar, cuál es el contexto de la empresa, ejemplos de cómo contestar al cliente. Y aquí tú también en producción debes añadirle restricciones para que la gente no se ponga a jugar con tu agente, que no conteste si es que hacen cierto tipo de preguntas, si es que tú quieres, por ejemplo, que envíe un link a un formulario de quejas. Si es que tú quieres que te envíe una ficha técnica de un producto, debes configurarlo también aquí. Y conectar, por supuesto, la herramienta necesaria para que esta gente la pueda utilizar. O un subagente. Ya en N8N puedes conectar un subagente como herramienta. ¿Te fijas? Aquí hay IA y tienes la posibilidad de conectar un agente de IA completo como una herramienta, y a esta agente le puedes añadir una funcionalidad extra, como por ejemplo manejar las no conformidades de los clientes. Ahí a tu imaginación va quedando. En este video solo vamos a hablar de cómo hacer esta configuración. Teniendo nuestro prompt de sistema ya listo, guardamos y ejecutamos a través del chat. Si es que no sabes cómo se hace esto, es simplemente aquí y le vamos a preguntar hola.
Ahora se debiese estar registrando, si esto funciona, una consulta de lectura y de escritura aquí en nuestras métricas. Aquí todavía no he utilizado la base de datos vectorial, pero ahora le vamos a pedir que me diga el precio de un producto. Veamos nuestro documento de listado de productos veterinarios. Amoxicilina inyectable de 100 mililitros para porcinos. Quiero conocer el precio. Este es un trabajo de ejemplo por una empresa. Quiero saber el precio de 100 ml. Gracias. Consultó la base de datos vectorial y me dice que cuesta $22. Veamos si eso es así. Amoxicilina, $22 exactamente. ¿Qué más podemos consultar a la base de datos? Por ejemplo, limpiamos la sesión y voy a consultar qué vacunas tienen para cerdos. Veamos qué nos responde. Y luego vamos a analizar esto. Nos dice que tienen disponible dos vacunas, vacuna porcino de 250 ml y vacuna circovirus 10 dosis. Veamos si es así. Listado de productos y vacuna porcino circovirus 10 dosis. También le voy a preguntar precio de la vacuna circovirus. Si compro 10 unidades. Si compras 10 unidades de 65.000 USD. Claro, porque las 10 dosis están en 65. Impecable. Y por último, no tiene herramienta calculadora, ¿eh? Y si compro 20 unidades, ¿cuál es el precio? Si compro 20 unidades de 10 dosis, el precio total sería de 1.300 USD, que sería 65 por 20. Está muy bien, todo funcionando correctamente. Analicemos ahora lo que tenemos aquí en Pinecone. Aquí tenemos el texto que nos ha entregado el modelo de embeddings, el fragmento transformado en vectores. ¿Dónde están esos vectores para que tú lo entiendas? Vamos aquí a estos tres puntitos, puedes ir a editar y aquí vas a encontrar los valores de los vectores, que son los mismos vectores que está consultando en este apartado el modelo. ¿Te fijas? La respuesta debiese darse en cuántos vectores, cuántas dimensiones tenían los vectores. 1500, ¿cuánto? Veamos. 1535 dimensiones. Es decir, analizó un fragmento de texto de 1500 y algo dimensiones, comparándolas con el vector de ingreso, que es esta consulta transformada en vectores. De esa forma funciona esto. Más abajo tenemos las líneas del documento donde se encuentra esta información, que sería esta información, que debería estar en la línea 489
de este documento. Y el tipo de documento, el texto del documento y por supuesto aquí el nombre, que es la metadata que incorporamos en este flujo de trabajo. Aquí arriba vas a tener el ID del fragmento que tenemos en la base de datos, el cual te va a servir para identificar ese fragmento de forma personalizada y hacer distintas tareas. Podemos ver que los fragmentos son cortos porque utilizamos el text splitter recursivo. Vamos a hacer un experimento. Vamos a borrar esta base de datos y vamos a utilizar el text splitter por token y lo vamos a dividir en 300 tokens con un overlap de 30 para que veas cómo funciona eso y cómo se divide en tokens en la base de datos la información que ingresa a través de documentos, para que todo te quede muy claro y puedas crear flujos perfectos. ¿Cómo borramos esto? Sin tener que borrar todo el índice completo, vamos aquí a list fetch, seleccionamos la cantidad que son 50 y vamos a ir borrando de 10 en 10. Seleccionamos estos 10, delete, seleccionamos estos 10, delete, seleccionamos estos 10, borramos, seleccionamos estos 10, borramos y seleccionamos estos 10 y borramos. Listo, no tenemos ahora registros. Por lo tanto vamos a actualizar y vamos a volver a cargar documentos en nuestra base de datos, pero esta vez con un text splitter distinto. Aquí lo tenemos de manera recursiva. Vamos a cortar esto y vamos a añadir un text splitter por token. Entonces lo añadimos y vamos a decir que vamos a dividirlo en 300 tokens. Cada fragmento debiese ser de 300 tokens aproximadamente según el modelo de embeddings. Un chunk overlap de 30 tokens. Listo. Guardamos y hacemos correr nuestro flujo de trabajo. Ejecutar workflow. Y lo vamos a ver aquí en tiempo real. Ahí está cargando los fragmentos de los distintos documentos, que son 3 en nuestro caso. Y con este finaliza. ¿Qué tenemos aquí entonces? Analicemos esta situación juntos. Me interesa que te quede muy claro esto. Ingresaron los fragmentos, pero los dividimos cada uno de ellos en 1000. ¿Cuántas dimensiones? 1536 dimensiones tiene cada uno de estos fragmentos. Y cada uno de estos fragmentos está convertido en vectores, que son números. Cada uno de esos números representa una dimensión de esas que están ahí, que va a representar una característica que determinó un modelo preentrenado, que va a ser el modelo de embeddings, para representar semánticamente esta información. Y cada uno de estos chunks o fragmentos debiese tener 300 tokens aproximadamente. ¿Cómo lo podemos saber? Podemos ir aquí a una aplicación que se llama Tokenizer de OpenAI. Y en esta aplicación podemos seleccionar este texto. Aquí vamos a editar y seleccionamos el texto del primer fragmento. Veamos cuánto tiene. Pegar. Y tiene 256 tokens en el modelo GPT-4o. Pero si bajamos al 3.5, vemos que tiene 301 tokens. Porque va a depender de la antigüedad del modelo, la cantidad de tokens que gasta. Un modelo más moderno va a ser más eficiente y un modelo más antiguo va a ser menos eficiente.
Y el modelo de embeddings que estamos utilizando es más o menos semejante al 3.5. ¿Listo? Veamos otro fragmento al azar, este que está aquí. Editar. Seleccionamos el texto. Y vamos a este tokenizer. Y lo pegamos. Y tenemos exactamente 300 tokens. Y aquí tú vas a ver que, por ejemplo, del 163, de la línea 163 de este documento, de este fragmento, claro, a la línea 295. Entonces el fragmento siguiente, que está por ahí en algún lugar, debiese comenzar alguna línea más atrás. ¿Para qué? Para generar el overlap de información. Hagamos una consulta con esta tokenización, con este embeddings. Hola, ¿cuánto cuesta la oxitetraciclina? Ahí está consultando y nos dice que la oxitetraciclina para bovino cuesta $28,75 por un envase de 250 ml, una presentación líquido. Veamos. Oxitetraciclina, 250 ml, bovino. Lo tenemos a 28.75. ¿Qué nos dice aquí? 28.75. Funciona exactamente igual de perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer también con esto? Es que tú puedes, por ejemplo, tener esto en una página web. Vamos a simular una página web para esta empresa y vamos a insertar el nodo de chat, lo cual se vería de la siguiente forma. Modo de ejemplo, esta página es de prueba. Pero podemos probar este nodo de chat, el cual puedes tenerlo de forma embebida en la página web. Yo por ahora lo inserté de forma desplegable y se ve de esta forma. ¿Te fijas? Lo añadí, le modifiqué un poco los colores para que tuviera sentido con la página en términos de los colores. Aquí podemos hacer las mismas consultas. Hola. Y nos responde como corresponde. ¿Te fijas? Uno de los usos que le podemos dar a este tipo de agentes, que puede responder respecto a una página de una empresa con los procedimientos internos que ésta tenga. Muchas cosas más de acuerdo a lo que dé tu imaginación y las necesidades del negocio. También esto pudiese ser un WhatsApp. ¿Qué aprendiste? Cómo configurar de forma rápida y eficiente una base de datos vectorial para un agente de inteligencia artificial en N8N. Espero que el video pueda seguir profundizando, añadiendo un nodo de WhatsApp, gestionando esto en la página web con distintos agentes, incorporando el RAG en otros que son más interesantes como en una aplicación, ahí ya hasta donde quieras llegar. Espero que el video te haya servido y nos vemos en otro flujo perfecto.